En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde morase, porque hasta entonces no le había caído suerte entre las tribus de Israel por heredad. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de sus términos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y dijéronles: Aidí y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Ifrim, hasta la casa de Michas, y allí posaron. Y como estaban cerca de la casa de Michas, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá, dijéronle: ¿Quién te ha traído por acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió: De esta y de esta manera ha hecho conmigo Michas, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: Pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar nuestro viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: Id en paz, que vuestro viaje que hacéis es delante de Jehová. Entonces aquellos 5 hombres se partieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. No había nadie en aquella región que los perturbase en cosa alguna para poseer aquel estado. Demás de esto, estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿Qué hay? Y ellos respondieron: Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros os estáis quedos? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a poseer la tierra. Cuando allá llegareis, vendréis a una gente segura, y a una tierra de ancho asiento, pues que Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa que sea en la tierra. Y partiendo los de Dan de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres armados de armas de guerra. Fueron y asentaron campo en Chiriat Jearim, en Judá, de donde aquel lugar fue llamado el campo de Dan, hasta hoy, está detrás de Chiriat Jearim. Y pasando de allí al monte de Ifrim, vinieron hasta la casa de Michas. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos: ¿No sabéis cómo en estas casas hay ephod y terofim, e imagen de talla y de fundición? Mirad pues lo que habéis de hacer. Y llegándose allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Michas, y preguntáronle cómo estaba. Y los 600 hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá, y tomaron la imagen de talla, y el ephod, y el terofim, y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Michas, tomaron la imagen de talla, el ephod, y el terofim, y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un hombre solo, que de una tribu y familia de Israel. Y alegróse el corazón del sacerdote, el cual tomando el ephod y el terafim y la imagen, vinos entre la gente. Y ellos tornaron y fuéronse, y pusieron los niños y el ganado y el bagaje delante de sí. Y cuando ya se habían alejado de la casa de Michas, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Michas se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Michas: ¿Qué tienes que has juntado gente? Y él respondió: Mis dioses que yo hice, que lleváis juntamente con el sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Y a qué propósito me decís? ¿Qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: No dé voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y yéndose los hijos de Dan su camino,
y viendo Michas que eran más fuertes que él, volvióse y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Michas, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo reposado y seguro, y metiéronlos a cuchillo, y abrasaron la ciudad con fuego. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían comercio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay en Beth Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan se levantaron imagen de Tayab, y Jonathán, hijo de Gersón, hijo de Manasés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día de la transmigración de la tierra. Y levantaron la imagen de Michas, la cual él había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo.